Parece que sí. Sí, ahora sí ya. Muy bien, ahí ya estamos, parece, en Instagram y en YouTube. Ahí se sumó Itchel en Instagram. Muy bien, maravilloso. ¿Cómo está Itchel? Ahí está Pía. Maravillosa, Pía. Bueno, y vamos a ir viendo cómo está la conexión. Sí, no hay ningún problema. Pareciera que está todo bien. Sí. Buenísimo. Bien. Día 6 de septiembre, ya del año 2022. Hola, Itchel, qué bueno, ahí está. Muy bien, muy bien. Gracias por unirte a la transmisión y gracias por tu constante colaboración ahí en compartir estas clases, ¿cierto? Y los enlaces y los comentarios. Todo lo que nos ayuda, ¿cierto? A que la clase llegue a más personas y el curso, ¿cierto? Lo puedan recibir más personas. Eso es muy valioso. Electricista, ¿cómo está? Electricista, imperdible ahí, en la primera línea de las clases, permanentemente. Bueno, y también estamos por YouTube y, ¿cierto? Estamos transmitiendo. Recuerda que estamos con un cambio de hora, pero es un cambio de hora falso, ¿sí? De hecho, yo miro el computador y tengo las 21:05. En realidad son las 8, todavía aquí en Chile, y lo digo porque esto, ¿cierto? Se provocó el fin de semana y generó algunos desajustes para la mayoría de las personas ahí en sus horarios. Y puede ser que también, ¿cierto? Todavía se esté guiando por otra hora, ya por la hora nueva, y esto no se ha cambiado hasta la próxima semana. Como dice, ahí está Berta, buenas noches, Berta, qué rico que está conectada, súper, de verdad. Muy, muy buena onda que también se conecte y nos acompañe en la clase y en el curso. Berta ahí no se pierde ninguna clase, ninguna práctica, nada, súper bien, maravilloso. Bueno, vamos a ir comenzando la clase, ¿sí? Del día de hoy. Es una clase que es muy bonita en realidad, creo yo, que es muy interesante poder llegar a darnos cuenta de la trascendencia que tiene el concepto familia, de lo importante, lo, lo valioso que es poder tener integrado, ¿cierto? Esta lógica de qué es la familia realmente, ¿sí? ¿Qué es lo que en realidad, a qué nos referimos con familia cuando hablamos de la familia, ¿cierto? Y sobre todo tomando en cuenta y desde la perspectiva de lo que son estos cursos, este curso particularmente, ¿cierto? Del despertar de la conciencia y el curso del conocimiento de sí mismo, tiene una mirada que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer que integremos de una manera sabia e inteligente esta mirada, esta idea, ¿cierto? Que es la familia. Vamos a abordarlo teniendo en cuenta la realidad de quiénes somos, la realidad de lo que realmente significa, ¿cierto? Este trabajo esotérico, este trabajo interior, ¿sí? De cómo si nosotros no sabemos realmente vincularnos con la familia, estamos poniéndonos un problema, finalmente una dificultad respecto al propio trabajo interior. Es importante poder saber qué relevancia tiene este concepto y los componentes de esta familia, porque la familia no es solo, ¿cierto?, un grupo, sino que son componentes, tienen unas funciones, y no solo la familia es lo que uno entiende probablemente solamente como grupo familiar. Vamos a darnos cuenta que es mucho más amplio que eso. Y sobre todas las cosas, darnos cuenta de uno de los yoes que está asociado, de los defectos psicológicos asociados a la familia, que es el apego. Cómo este elemento del apego, el defecto del apego, ¿cierto?, puede dificultar este trabajo interior y no a la familia, que eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Muchas veces se ha entendido mal, ¿cierto?, que en realidad es un problema la familia o algo por el estilo, y no es así. Es los defectos que nosotros tenemos, ¿cierto?, interiormente, son los que generan la dificultad para entender y vincularnos de manera adecuada con la familia.
También se conectó Paola Torres, muy bien, en Instagram, maravilloso, qué bueno que nos está acompañando. Entonces, bueno, vamos a ir abordando el tema, esperamos, ¿cierto?, que nos quede todo muy claro y lo podamos, ¿cierto?, luego profundizar, reflexionar cada uno, ¿cierto?, en su intimidad. Vamos a ver que en realidad es necesario abordar esta explicación sobre la familia teniendo en cuenta tres acepciones o tres definiciones de familia, ¿sí? Tenemos una familia física, ¿sí? Tenemos una familia psicológica y también, ¿cierto?, nos vamos a poder vincular, ¿cierto?, con una característica, una particular relación que es aquello que vamos a entender como quizás la familia más desconocida, ¿sí? Que es la real familia. ¿Cómo está Rose? Qué bueno que se conectó también Rose, ¿sí?, por Instagram. Es decir, vamos a ver que tenemos, y es necesario poder desmenuzar estos tres elementos, tres conceptos: la familia física, la familia psicológica, repito, y la familia real, o la real familia, quizás, ¿cierto? En ese orden nos va a hacer llegar mucho mejor la claridad. Y esto, cuando lo vemos, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta ya que evidentemente lo estamos viendo desde un punto de vista mucho más profundo, mucho más, ¿cierto?, trascendental, que lo que quizás habitualmente, de la forma que habitualmente lo hemos mirado, ¿sí? Habitualmente, para la gran mayoría de las personas, familia, se trata, ¿cierto?, solamente del grupo familiar, papá, mamá, ¿cierto?, abuelos, algunos tíos, no sé, sobrinos, hijos, ¿cierto? Por ahí, ¿cierto? Ahí está como el núcleo familiar, le llaman, ¿cierto? La familia cercana. Pero nuestra mirada tiene que ver con que nosotros, los seres humanos, o las personas, ¿cierto?, que aún no somos humanos realmente, tenemos un sentido mucho más profundo aquí en la vida, aquí en la existencia, ¿cierto? Nuestra necesidad de estar aquí es mucho mayor de lo que quizás la gran mayoría de las personas se imaginan. Y eso es lo primero que nos debe quedar claro. El sentido principal, ¿cierto?, para esta experiencia es que nosotros podamos llegar realmente a retornar a nuestro ser de manera consciente, es decir, despertar nuestra conciencia y volver con absoluta conciencia al absoluto, al origen mismo de donde salió, ¿cierto?, y emanó toda la creación. Esto es lo fundamental, tener claridad que ese es el sentido de la vida o de la existencia, del por qué estamos aquí. Entonces, mirándolo así, nos vamos a dar cuenta que esto de la familia, el sentido de la familia también tiene una razón mucho más amplia de lo que cualquiera de nosotros quizás se imagina. Todos nosotros, ¿cierto? Y para entender el primer concepto de familia física, nos vamos a dar cuenta que tenemos, por lo mismo, ¿cierto?, una necesidad de un cuerpo físico, una necesidad, ¿cierto?, de esta máquina orgánica, para poder tener una realidad aquí, ¿cierto?, en el plano físico. ¿Para qué? Para construir, para hacer esta obra de la que estamos hablando, para poder unir nuestra alma humana, ¿cierto?, con el alma divina, poder tomar más allá, ¿cierto?, su proceso, su desarrollo. Entonces, evidentemente ya hemos ido mirando al transcurso de las clases, ¿cierto?, que no tenemos solo una vida, en realidad tenemos una vida, pero tenemos muchas existencias, 108 existencias por cada vuelta de la rueda del samsara. Esto lo hemos estado mirando y es, ¿cierto?, necesario poder darnos cuenta de eso. Cuando ya miramos así, ¿cierto?, las cosas, entonces uno dice, bueno, entonces he tenido más de una vida, esta no es la única vida. Sin duda, sin duda. Sería todo muy limitado, sería todo muy, ¿cierto?, muy estrecho de nuestra parte si solo creyéramos que tenemos una sola existencia. Sería muy injusto todo. Todo, ¿cierto?, empieza a ser muy extraño si pensáramos que solo existe una vida. Entonces, cuando ya nos damos cuenta que tenemos más de una vida, y
tenemos 108, que es lo que en realidad tenemos, nos vamos a dar cuenta que hemos tenido entonces 108 padres, es decir, en cada retorno tenemos un padre y una madre. Es decir, también hemos tenido 108 madres, es decir, ya vamos viendo que, bueno, papá y mamá que hoy tuvimos o tenemos, dependiendo del caso, ¿cierto? No han sido los únicos. Por cada retorno, por cada, ¿cierto?, existencia, nos toca, sí o sí, padre y madre. Porque la cosa, si no es así, no es posible. No podemos tener un cuerpo físico si no hubo papá y no hubo una mamá. Y por lo tanto, ¿cierto?, existe cierto compromiso ya. Desde ahí ya tenemos un compromiso con los padres, con todos y cada uno de esos papás, de esas mamás que hemos tenido y que tenemos, ¿cierto?, probablemente todavía en esta existencia. Entonces, claro, nosotros ya vemos que la cosa está un poco distinta, ¿no? Porque tenemos hoy día la relación con nuestro papá o con nuestra mamá, si están todavía con nosotros, o si la hemos tenido, porque ya no están quizás, pero no son los únicos, han habido más. Esto es una necesidad fundamental, ¿sí? Necesitamos, ¿cierto?, tener principalmente, ¿cierto?, este primer eh, punto de inicio, que son nuestros padres y que evidentemente nos cuidan en general, ¿cierto?, los primeros tiempos, los primeros años, para poder permitirnos el desarrollo, ¿cierto?, se complete el desarrollo y podamos empezar a valernos por nosotros mismos, porque somos indefensos inicialmente, ¿cierto? Y estamos en esa necesidad de protección, de cuidado, de atención, ¿sí? Entonces, luego, ¿cierto?, viene como viene este compromiso, este relacionamiento, retorno tras retorno, existencia tras existencia, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que en realidad nosotros vamos retornando, ¿cierto?, en la semilla de nuestros propios descendientes. Mira, fíjate, retornamos en la semilla de nuestros descendientes. Porque habitualmente por retorno y por recurrencia, ¿cierto?, se va dando que vamos a estar en los mismos círculos, más o menos, de personas. Vamos a estar girando más o menos en los mismos grupos. Y por lo tanto, ¿cierto?, nos va a tocar volver en próximas existencias, así como hemos venido, ¿cierto?, a la existencia actual, en la semilla, ¿cierto?, ahí de nuestros propios descendientes, nietos, bisnietos, y de ahí, ¿cierto?, viene, nos toca nuevamente a nosotros. Entonces, nos vamos a empezar a dar cuenta que el relacionamiento, el vínculo, es mucho más amplio, ¿cierto?, que solamente aquellos que hoy llamamos papá o mamá, ¿cierto?, hijos, hijas o hermanos. Y particularmente, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta en relación a aquella persona que nosotros llamamos esposa o esposo, dependiendo del caso, ¿sí? También está Ivonne, ¿cierto?, en YouTube, se acaba de conectar, buenas noches también, y Juliana, buenas noches. Por aquí también Leo, Pam, en Instagram. Por eso yo muevo la vista, ¿sí? Porque estamos transmitiendo por dos plataformas. Entonces, bueno, aquella pareja, ¿cierto?, que nos toca, o nos ha tocado, o vamos a tener, en fin, no es fruto, ¿cierto?, de simplemente el azar. De hecho, no. Nuestro relacionamiento con la pareja es extraordinario. De hecho, uno de los grandes problemas es que en realidad el apego también ahí se ve muy, muy fuerte. Lo que gradualmente nos vamos a dar cuenta que la pareja, en el caso de la mujer, ¿cierto?, tiene un esposo, ¿cierto?, un compañero que no es más que un hermano, quien le viene a colaborar, ¿cierto?, en este trabajo. Y por otro lado, ¿cierto?, el hombre tiene una hermana que también le viene a colaborar en el trabajo. Si nosotros entendiéramos esto, realmente, ¿cierto?, nuestro relacionamiento en pareja también cambia. Aquellas personas con las cuales tenemos ese vínculo, ¿cierto?, y que muchas veces puede ser de altos y bajos, problemas, discusiones, malos entendidos, momentos alegres, etc. Se trata nada más y nada menos de que son otras almas en busca de su propio, ¿cierto?, propósito de vida, en busca de poder, ¿cierto?, llegar a encontrar el camino y hacer el camino.
Y cuentan, cuando están con la persona, ¿cierto?, adecuada, con un compañero, una compañera. ¿Para qué? Para poder hacer el trabajo. Un hermano, una hermana, alguien igual, en la misma condición, pero que no tiene mayor, cierto sentido, la mirada muchas veces posesiva o limitadora que podamos llegar a tener. Esto es muy maravilloso poder darnos cuenta de que la pareja tiene tantos anhelos, sépalo o no inclusive, como los que pueda tener uno mismo para con su propio trabajo interior. Esto es muy significativo. ¿Cómo está Estela? Buenas noches. Bienvenida. Nosotros, ¿cierto?, necesitamos reflexionar al respecto. Esta clase, ojalá pudiéramos detenernos y reflexionarla mucho. Si nosotros nos damos cuenta que la pareja es una hermana, es decir, alguien igual, alguien que está en la misma situación que uno, esto nos ayuda a entender de cuán necesario es poder colaborarnos, cuán necesario es poder vernos, sentirnos, experimentarnos a diario en esa mirada, en que somos, ¿cierto?, hermanos en la misma búsqueda, en el mismo desarrollo, en el mismo trabajo. Y que tiene un gran valor porque en realidad a través de la pareja, a través del sexo opuesto, es como nosotros vamos a construir esos cuerpos internos que, ¿cierto?, nos van a lograr llevar a esta unión con la divinidad. Estos cuerpos se construyen a través del sexo, a través del sabio uso de la energía creadora sexual. Y eso se hace, ¿cierto?, en el acto sexual con la pareja, con la persona que uno ha elegido como compañera, compañero, dependiendo, ¿cierto?, para poder construir esto dentro de uno. Y la persona, la pareja, está en lo mismo. Y por lo tanto, nosotros le podemos colaborar y esa persona, ¿cierto?, nos colabora a nosotros. Y de esa forma, ¿cierto?, esto ya no es competencia. Fíjate, uno de los grandes problemas, ¿cierto?, de estas polarizaciones que se dan, machismo, feminismo, ¿cierto?, es que muchas veces se viven desde la competencia. Experimentamos a la pareja desde la competencia inconscientemente por nuestros propios yoes. Necesitamos detenernos para ver lo colaborativo de la relación. Necesitamos apuntar a nuestra forma de vincularnos desde la colaboración genuina, anhelante, ¿cierto?, de que el otro, la otra, también lo pueda empezar a ver así, para que sea constructivo. La colaboración es para construir, por eso, ¿cierto?, finalmente la búsqueda es que sea un vínculo constructivo, ¿sí? Y bueno, ¿para qué? Para ir pagando todos los cuerpos que hemos, ¿cierto?, y vamos a ir construyendo. Nuestros hijos, si los tocan, ¿cierto?, son también parte de este proceso en donde hubo un compromiso de poder colaborarles a esos hijos. ¿Cuál es la principal colaboración? Que puedan tener un cuerpo. No se imagina uno la cantidad de conciencias que están a la espera de poder tomar cuerpo en este planeta y en este tiempo. Uno no tiene probablemente esa visión, o tal vez sí. Pero lo interesante es que cada conciencia necesita un cuerpo. El cuerpo es preciado, es esto, esta máquina que nos toca, ¿cierto? Es tremendamente necesaria, es tremendamente útil, es imposible la manifestación permanente, ¿cierto?, aquí, si no tenemos un cuerpo físico. Entonces, las conciencias que vienen, las conciencias que están, ¿cierto?, a la espera de poder volver, retornar aquí, necesitan un cuerpo. Y cuando hay dos personas, ¿cierto?, que se han unido y tienen un hijo, ese hijo venía por compromiso. ¿Cuál era el compromiso? Poder brindarle, ¿cierto?, un cuerpo para su expresión, para su propio trabajo, para su propio desarrollo, para su propia experiencia. Ya el hijo, ¿cierto?, lo que haga es una decisión particular, personal, y hay que respetarla, pero en definitiva uno sí o sí cumple con ese compromiso. Y uno también le colabora, ¿cierto?, a esa conciencia. Seguimos viendo, ¿cierto?, esta idea, este concepto, esta forma de entender el vínculo. Entonces, ¿cuál es el problema finalmente del relacionamiento, del
del por qué muchas veces las relaciones no son buenas, es porque no hemos logrado comprender que hay un potente defecto que es el del apego, que nos impide poder experimentarnos en esta relación de colaboración, en donde todos realmente somos hermanos, o sea, en realidad no hay otra posibilidad. Estamos exactamente en la misma necesidad, en la misma situación. Y por lo tanto, no existe ningún otro vínculo, ningún otro título, ninguna otra forma, ¿cierto?, de experimentarse. No existe posibilidad de que tengamos cierto poder sobre el otro, porque en realidad no lo tenemos. No tenemos ni por qué, ¿cierto?, pensar siquiera en tener otro vínculo. La necesidad del otro, sea el hijo, sea la hija, sea la pareja, sea, ¿cierto?, es la misma que la tuya o la mía. La necesidad es poder llegar a experimentar el despertar de la conciencia, en la medida que cada uno, ¿cierto?, lo esté buscando, al menos en esta pasada. Porque puede ser que esté en otra experiencia, y eso es legítimo, es respetable. Es un hermano, una hermana que está decidiendo lo que está haciendo. Uno podrá pensar que está equivocado, que está acertado, que no importa. Esas son ideas de uno, pero lo que la persona está viviendo es su experiencia y por tanto hay que respetarla a cabalidad. Que el hijo no quiere estudiar, uno tendrá que ir a pegarle, ¿cierto? No, ¿cierto? ¿Qué es lo necesario que ocurra? ¿Qué pasa si el hijo no quiere estudiar? Bueno, no quiere estudiar, bueno, tendrá que trabajar o tendrá que hacer lo que cree que es conveniente para él. Si está en edad de trabajar, claro, estamos pensando en un hijo mayor, ¿sí? Que el hijo no quiere seguir una religión, bueno, es su decisión. Esto es muy difícil porque uno dice, pero claro, pero es que ese es mi hijo. Ahí empieza el problema. ¿Se da cuenta? Hay una dificultad de vínculo porque nosotros nos tenemos, ¿cierto?, esto de la apropiación, apropiarnos de los demás. Eso es el apego. Nos sentimos apegados y no respetamos la elección de esa persona. Porque dice uno, ¿cierto?, es que es mi hijo. Parece novela, ¿no? Es que mi hijo es mi hijo, dice. Sí, no, uno prestó, ¿cierto? Se prestó para que naciera, tener, ¿cierto? Para la concepción, de ahí en adelante ya viene un ser ahí encarnado. Recuerda, cuando ocurre la concepción, en ese mismo instante el ángel de la vida conecta el cordón de plata de esa nueva esencia, conecta, ¿cierto? Ahí, a ese embrión que se generó ahí en la concepción. Es decir, en ese instante ya tenemos la vida ahí. Bueno, y no toma el cuerpo definitivamente hasta cuando, ¿cierto?, sale el bebé ¿cierto?, en el parto. Listo. Y ahí, en el primer aliento, se incorporó, ¿cierto?, la esencia. La conciencia toma el cuerpo. Listo. Desde la concepción en adelante, entonces, tenemos un proceso, pero en el cual uno está colaborando. No hay propiedad respecto al otro. Sí, respeto. Sí, colaboración, apoyo. Guía, si le piden guía, claro. Si uno le toca enseñar y como papá, mamá, ¿cierto? Claro, le toca y maravilloso. Pero no hay, ¿cierto?, que confundir con que uno es dueño o se pueda apropiar de la otra persona. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con las parejas. La pareja es libre. Wow, pero ¿cómo? Sí, claro. La pareja es libre. Y que se fue con otro, bueno, es libre de irse con otro. Y que se ha metido con 10, bueno, es su problema meterse con 10. El tema es que si uno quiere seguir con esa persona después de eso, ¿no? Pero esa persona es libre y la persona sufre, no, es que venga. No sufre. No sufre, esa persona es libre. No es su propiedad. Esto es trascendental para todos. ¿Por qué hay que comprenderlo? Porque en realidad si uno no se da cuenta de esto, va a estar permanentemente, ¿cierto?, en una energía del apego.
va a estar permanentemente, ¿cierto?, con este sentido de propiedad, con este sentido, ¿cierto?, de que esto tiene que responder a mis pretensiones, a mis deseos. Aquí, ¿cierto?, las expectativas tienen que morir. Y uno tiene expectativas con los hijos, claro, que sea una persona de bien, dice uno. ¿Y quién le dice a uno que no sabe lo que es el bien? Hay una pregunta, y está muy bien, dice Berta, dice, ¿qué pasa con los hijos adoptados? Igual hay lazos de familia y tenía que llegar a esos padres. Bueno, ahí tenemos un caso súper especial, Berta, y qué bueno lo que tú estás preguntando. En realidad, cuando una pareja decide adoptar a un hijo, hay una decisión bien complicada, esa es la verdad. Porque primero, no, los hijos, ¿cierto?, que son a través del proceso natural, de la concepción, etcétera, ¿cierto?, que son sanguíneos, tienen una relación sanguínea, por lo mismo lo estoy diciendo, y por lo tanto hay ciertas ligas kármicas, hay compromisos que se tienen que dar, se tienen que cumplir. Cuando una pareja decide adoptar a un niño, una niña, en realidad se está metiendo en un tema que es delicado, porque en definitiva están queriendo, ¿cierto?, ir más allá de la decisión de la divinidad. Esto es muy importante hacerlo, ¿cierto?, que nos logremos reflexionar. El orden que existe dado, ¿cierto?, una estructura que permite que todo funcione. ¿Por qué lo decimos con tanta seguridad? Porque el caos, ¿cierto?, es la energía donde todo se destruye, ¿cierto? Donde todo está a un colapso, va a llegar a un colapso donde todo se destruye. Ese es el caos. Entonces, necesariamente tiene que haber un orden. Ese orden, ¿cierto?, internamente está dado por la divinidad, por eso existe, ¿cierto?, una divinidad o un orden, ¿cierto?, que va permitiendo que todo vaya ocurriendo de la manera que tiene que ocurrir. ¿Y por qué estamos seguros de eso? Porque no estamos en un caos. Y ya que no estamos en un caos, entonces estamos en un orden. Lo que pasa es que las personas, por nuestros yoes, vamos queriendo ir en contra de ese orden. Cuando una familia no tiene hijos, no puede tener hijos, o no los ha tenido, puede ser cualquier condición, o una pareja, o una persona, porque ya hoy ya vemos que también hay personas sin tener o estar en pareja también optan por ese camino, no están tomando en cuenta ese orden. Es decir, ese orden dice, bueno, ¿y por qué no tengo hijos? ¿Qué es lo que, qué es lo que está pasando? O sea, no estoy buscando la respuesta científica o médica del asunto, no, no. Es la respuesta del para qué me tocó experimentar esta existencia, de todas las existencias que uno tiene, sin poder concebir. Es importante tener esa capacidad, poder detenernos a mirar del por qué no nos ha tocado concebir hijos. ¿Por qué? Porque de ahí muchas veces nace esta intención de adoptar. Ahora, hay familias que teniendo hijos intentan adoptar o adoptan definitivamente. Y la pregunta es, ¿y eso para la experiencia de esa persona, de esa esencia que está en ese hijo o hija adoptada, estamos actuando, estamos obrando dentro de ese orden? ¿O estamos actuando dentro de nuestras propias limitaciones? Porque no tener conciencia despierta es una limitación. Vemos y actuamos desde nuestras creencias, ¿cierto? Desde nuestra idea de que estamos bien. Mas, sin embargo, lo más importante es aprender a hacer la voluntad divina. Esto es lo que más, en lo que más falla el ser humano. Las personas fallamos principalmente en eso. En que queremos hacer nuestra voluntad, cumplir nuestros deseos, pero no nos hemos ocupado de cuestionar de cuáles son, ¿cierto?, o cuál es la voluntad de la divinidad en relación a eso que queremos hacer. Entonces, cuando los hijos llegan, ¿cierto?, a padres que no estaban biológicamente destinados, nosotros estamos yendo en contra de ese orden divino. A uno hoy día le cuesta quizás verlo, quizás comprenderlo, pero
es interesante que uno empiece a abordar su propia vida desde esta mirada, desde cuestionar, bueno, pero ¿y la divinidad qué es lo que quiere para mí, no teniendo hijos? O si me toca ser un hijo, un niño, niña, sin padres, ¿qué es lo que quiere, cierto, la divinidad para ese niño, para esa niña sin padres? ¿Por qué le corresponde nacer así? ¿Por qué? ¿Cuál era la experiencia? ¿Cuál era el aprendizaje? El problema del ser humano en general, de las personas, es que tenemos miedo al dolor. Y también lo vamos a ver con el apego. El apego, en el fondo, lo que está mostrando, ¿cierto?, es un alto nivel de miedo respecto a lo que ocurra conmigo o con el otro, o con lo que quiera yo ver. Ya lo vamos a profundizar. Yo no sé, Berta, si logro, ¿cierto?, responder tu pregunta, ¿sí? Bueno, esa era la familia física respecto a las personas, ¿cierto?, con las que nos vinculamos. Existe también la familia psicológica. Aquí la cosa se pone ya más interior, ¿sí? Es decir, bueno, la familia física está allá, pero ¿y esta familia psicológica? ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros tenemos una realidad que es la que vemos acá, ¿cierto?, que tiene que ver con nuestra psiquis, es decir, lo que interiormente somos. No nos estamos hablando de la parte interior del cuerpo, no las tripas, no, estamos hablando de lo que en nuestra psiquis existe. Y ahí tenemos los, ¿cierto?, los yoes, el ego. La psicología hoy día enrarecía esta doble naturaleza, ¿cierto?, egoica. La envidia, el orgullo, la mala intención, la sospecha permanente, ¿sí? El yo de la lujuria, la morbosidad, el yo, ¿cierto?, de la pereza, terrible, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos yoes que son muchísimos defectos, que en realidad no tenemos mucha facilidad para llegar a enumerarlos todos, son muchos. Mira, en esta imagen están muchos de ellos nombrados y aquí hay como una representación gráfica que para tratar de hacernos hacer una idea de qué se trata esta multiplicidad psicológica. Cuando uno se empieza a autoobservar, ¿cierto?, se va a empezar a dar cuenta de que esta realidad psicológica es muy fuerte, es muy grande. Y empieza, ¿cierto?, a uno mirarse y se da cuenta que en un minuto está pensando el yo, ¿cierto?, de la ira. Y luego, ¿cierto?, viene el yo el yo agresivo, porque está junto, ¿cierto?, quiere agredir y agrede con palabras porque no quiere parecer mala persona. Entonces sale el yo, ¿cierto?, de la ironía. Y ahí después, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Va el yo luego, ¿cierto?, del orgullo, porque en realidad se siente superior y por eso, ¿cierto?, empieza uno a funcionar permanentemente en esta lógica de un defecto tras otro y tras otro. Y esta es nuestra lógica habitual. Cuando uno se empieza a autoobservar se da cuenta de es que es terrible. Demasiados defectos psicológicos que no tienen ni nombres, que uno ni se imagina. Lo peor de esto es que cada defecto psicológico va robando energía de cada centro. Al manifestarse en los pensamientos ya está robando, ¿cierto?, energía del centro intelectual. Al manifestarse, ¿cierto?, en los deseos de toda índole, ahí está robando energía del centro, ¿cierto?, instintivo. Y así, todos los centros se van viendo robados por cada yo. Entonces, ahí se va produciendo un mal uso de cada uno, ¿cierto?, de estos centros. Se formaron los yoes finalmente por esto, porque la energía sexual a través de la fornicación, ¿cierto?, fue generando un aumento desmesurado y descontrolado de los yoes porque los fue alimentando. Las impresiones no fueron transformadas. Este es el origen del ego en general, ¿cierto? Impresiones que nos han llegado en otras existencias y en la actual y no se transformaron. Es decir, no antepusimos la conciencia, sino que nos dejamos dormir la conciencia para que el yo se manifestara. Cualquier defecto, desde lo más sencillo que hoy día se le puede imaginar a uno. Tenemos hoy día el yo del celular, el yo, ¿cierto?, de las redes sociales, el defecto que le gusta, ¿cierto?, jugar en línea, hay los que les gustan las películas en series, ¿cierto?, las series. Es que uno se imagina que en esta existencia se han creado miles de defectos que en otras existencias no existían, pero que en la actual ya se desarrollaron, crecieron y están fuertecitos.
Vaya uno a quitarle el celular a alguien. ¿Cuánto rato puede estar sin celular? ¿Y cómo se descompone el cuerpo? ¿Cómo cierto, la emoción se altera y anda preocupado? Y, y el centro, ¿cierto? Del movimiento, ¿cierto? Centro motor, sin darse cuenta, está tomando el celular y está abriendo una aplicación y está mirando cosas y se está ahí embobando, ¿cierto? Durmiendo la conciencia, pero... Y no estuvo en ningún instante la conciencia puesta allí. Así exactamente es como los yoes se van creando, se van fortaleciendo y luego se apoderan de nuestra máquina. Y hoy no es raro ver, ¿cierto? En la calle, en el metro, en cualquier lugar, ¿cierto? Una persona así. Y su cabeza. Y la conciencia absolutamente dormida ahí. Absolutamente desconectada de todo el entorno, inconsciente de todo lo que está pasando, dividida en un montón de imágenes que están pasando, ¿cierto? Y proyectándose en la retina y generando estímulo y estímulo y estímulo, y se activa la lujuria y se activa la pereza y se activa. Deseo comprarme esto, hoy la mujer guapa, hoy se pasó esta, y se mete cierto los chismes. Es fuertísimo. Bueno, esa es nuestra familia. Ellos son nuestros compañeros internos, los yoes. Y ellos son, cierto, realmente un, una compañía indeseable. Cualquiera lo pensaría. Pero ¿sabes qué? Los yoes tienen tanta fuerza, que mucha gente, prácticamente todo el mundo, preferiría, aunque no lo crea, y escucha bien por favor, es que esto es duro, preferiría perder un familiar que matar un yo. Esto es terrible. Y esto lo tiene que experimentar uno, por favor, no me crea a mí. O sea, usted tiene que hacer que esto que estamos diciendo no tiene que creerlo, tiene que experimentarlo. Vaya uno a eliminar la lujuria. Vaya uno a querer eliminar el yo del trago, del carrete. ¿Sí? Vaya uno a querer ir a eliminar al yo que fuma. Vaya uno a eliminar el yo del celular. Y podríamos seguir. Esto es muy pesado. Entonces, claro, uno tiene esos compañeros que no le colaboran a uno, sino que uno le colabora a ellos, regalándole la energía sexual a diario. Y finalmente, ¿cierto? Esto es lo que en realidad nos vuelve personas absolutamente inválidas. Nosotros somos inconscientes y esa inconsciencia, ¿cierto?, nos invalida. No nos permite conocer la verdad. Somos inconscientes producto de esta familia interior. Lo interesante, y voy a pasar a una pregunta, una expresión, ¿cierto?, que dice Berta, lo voy a leer ahora, dice, si solo... Ah, Francisco, ¿cómo estás? Saludos, qué bueno que está conectado. Y Berta dice por YouTube, dice, si solo que pienso que es bueno cuidar o darle a un hogar al niño que dejaron sus padres, independientemente de ir en el orden divino. Bueno, esa es una decisión. Cada uno toma sus decisiones y se tiene que responsabilizar de esas decisiones, ¿sí? Eso es lo interesante. Porque definitivamente uno puede ir por la vida yendo en contra del orden divino. Y de hecho lo hacemos todo el tiempo con los yoes. Pero esa decisión tiene repercusiones, consecuencias. De eso se trata, solamente que estemos enterados, ¿sí? Y esa mirada, ¿cierto? Esa comprensión nos va a llegar en la medida que nosotros hagamos el trabajo. No se está diciendo, ¿cierto?, que no haya que, ¿cierto?, alimentar a un niño o darle un hogar. No, eso es una decisión. Fíjate, podría llegar hasta la claridad alguien que tiene que hacerlo. Eso es algo que queda para la conciencia. La conciencia tuya y de cualquiera, ¿cierto?, de nosotros, nos va a dictar lo que tenemos que hacer. Esa es la invitación. Que hagamos en razón de nuestra conciencia. Pero la conciencia hay que despertarla. La conciencia hoy está dormida. Cuando la empecemos a despertar, esa misma conciencia nos va a enseñar y decir, oiga, no se meta ahí,
Oiga, usted le está echando a perder la experiencia a esa persona. ¿Cómo no sabe usted que le toca ir con otra gente que le va a dar mejor destino que usted? Y uno por inconsciente, porque cree que está haciendo algo bien, va y le trunca el futuro de esa persona. ¿Lo había visto? Es necesario que uno se detenga ante las acciones y las lleve, ¿cierto?, a esta recámara interior y se vincule uno con su divinidad y desde ahí empiece, ¿cierto?, su proceso de comprensión. Porque en realidad uno cree que sabe, pero uno no sabe. Hace, ¿cierto?, porque está gatillado por los yoes. Y eso es lo que uno debe comprender en la medida de que uno practica. Cuando uno empieza a autoobservarse, se da cuenta que uno está dormido. Lo que estamos diciendo en este instante, estamos dormidos. Y como estamos dormidos, nuestros actos son actos de personas dormidas, inconscientes. Y el inconsciente cree que está haciendo algo correcto cuando en realidad la está embarrando. Cuando en realidad le está haciendo daño a otra persona. No sabe uno el devenir de esa esencia, de esa conciencia. Y uno queda con que, uy, está sufriendo. Uno cree que está sufriendo. Tal vez si le preguntara y el niño está feliz ahí. Y pero ¿cómo va a ser feliz si está? ¿Qué sabe uno? Y tal vez lo que le toca vivir es mucho mejor de lo que uno cree que le puede proporcionar. Bueno, así que hay que mirarlo con conciencia, pero esa conciencia hay que despertarla, no va a despertar sola. Y esa es la invitación de este trabajo. Busquemos querer ser conscientes. No queramos hacer el bien. Porque el bien lo quiere hacer hoy día nuestro yo. Pero si uno quiere ser consciente, va a poder llegar a hacer bien las cosas, que es distinto. Es necesario que nos abordemos de manera más seria, más profunda. Mucho más, ¿cierto?, vinculados con la divinidad, que son, ¿cierto?, la divinidad la que en realidad nos tiene acá. Este orden es gracias a esa divinidad. Bueno, entonces, justamente por eso es que la familia psicológica tiene un problema grande, que allí, ¿cierto?, está encerrada nuestra real familia. A ver, ¿cómo es esto? Claro, fíjate, nosotros tenemos una divinidad en nuestro interior, estamos hablando de eso mismo. La real familia, ¿cierto?, está dada por aquellos padres y madres que hemos tenido desde el origen mismo, desde que salimos, ¿cierto?, de este sagrado sol absoluto. Cuando se emana, ¿cierto?, una creación, sale una creación completa, viene, ¿cierto?, toda una lógica, ¿cierto?, en que se va desdoblando, ¿cierto? Es decir, se va dividiendo. Qué curioso, igual como se da la vida, ¿cierto? El embrión, ¿cierto?, de la vida, también se va dividiendo. Entonces salimos siendo uno, pero al salir inmediatamente se divide en dos. Y esos dos son padre y madre, internos. Son partes de nuestra conciencia, son las partes superiores de nuestra conciencia. Y que, ¿cierto?, en realidad luego se subdividen en muchas otras partes del propio ser, de la propia divinidad que hay en nuestro interior. Todas esas múltiples partes se han ido quedando atrapadas, encerradas, esa conciencia en el fondo se ha ido quedando encerrada, atrapada en los múltiples defectos o yoes que hemos ido nosotros creando con nuestras experiencias en las distintas vidas. Y por lo tanto, nuestra familia psicológica, que son nuestros yoes, ¿cierto?, tiene atrapada a nuestra real familia, que son todas esas chispas de conciencia que están en nuestro interior, pero que hoy día están atrapadas en el ego y que devienen en profundidad de nuestro propio ser, de nuestra propia divinidad. ¿Por qué se habla de la real familia? Porque son lo que siempre es, ha sido y será. Porque siempre estarán, porque existen eternamente antes de lo que nosotros, ¿cierto?, hoy existimos. Y estarán por siempre hasta cuando este cuerpo que hoy tenemos inclusive desaparezca. Porque son el origen mismo de nosotros. Es la divinidad que nosotros no conocemos, que podemos sentir como que, ¿cierto?, existe, como que a algunas personas les da la idea y siguen una corriente religiosa o una creencia o una corriente filosófica, en fin.
pero que son muy pocos los que han tenido, ¿cierto?, esa posibilidad de estar frente a frente a su propia divinidad, a su propia madre, conocer a su propia madre divina, conocer y entablar un vínculo en relación con su propio ser, con su propio padre interno. Eso, ¿cierto?, debería ser una de las grandes propósitos o búsquedas, poder aprender a relacionarnos con nuestra real familia. Y todas esas partes del ser que están siendo distribuidas en nuestro interior en distintos aspectos. Cada uno, ¿cierto?, de estas partes del ser está, ¿cierto?, relacionado con los propios chakras, con las propias iglesias, con los propios, ¿cierto?, centros magnéticos que tenemos en nuestro cuerpo. Es la misma divinidad está en nuestro interior, ¿cierto? La ley divina también está en nuestro interior, la justicia divina está, porque tal como es afuera, es adentro, tal como es arriba, es abajo. Entonces, pero nosotros no conocemos eso, no estamos relacionados con aquello, no estamos siquiera enterados que existen. Esto, ¿cierto?, es de lo más importante que pudiéramos tener, la búsqueda de poder aprender a vincularnos, a relacionarnos con nuestra verdadera y real familia. Porque en realidad la búsqueda debería ser siempre ir eliminando defectos para ir logrando, ¿cierto?, la sagrada individualidad. Esto es fundamental, poder lograr, ¿cierto?, unir todas estas partes de nuestra divinidad que están hoy día separadas para poder realmente, ¿cierto?, completar este proceso, este trabajo de unir nuestra alma con Dios. Estas distintas partes del ser son la sabiduría dentro de nosotros, pero están atrapadas en el yo. Por eso es importante la experiencia de autoobservarnos y aprender a aplicar la marca psicológica, aprender a comprender, ¿cierto?, y eliminar el ego. Porque desde ahí empieza a salir, ¿cierto?, poquito a poquito, una y otra, ¿cierto?, chispita de conciencia va apareciendo en nosotros. Cuando vamos a comprender un defecto, por ejemplo, el yo del adulterio, uno se va a ir dando cuenta de cómo se va procesando ese yo del adulterio dentro de uno, de todo el daño, ¿cierto?, y cómo lo va llevando a uno, no se da ni cuenta uno cuando está, ¿cierto?, en el mismo acto del adulterio. Y que uno cree que no lo ha hecho y ha adulterado un montón de veces sin tener ni idea, ni siquiera tener idea de que lo ha hecho, que ya es, porque la conciencia está muy dormida. Bueno, pero si uno va comprendiendo el asunto y va empezando a pedirle a la Madre Divina que le vaya eliminando, y cada vez que aparece el defecto en el día a día, empieza a aplicar más y más la muerte. Madre mía, elimina este pensamiento. Madre mía, elimina estas imágenes fantasiosas. Madre mía, elimina, ¿cierto?, estos deseos. Empieza a aparecer, ¿cierto?, conciencia. Nos vamos haciendo conscientes del defecto, ¿cierto? Y por tanto, gradualmente también van a ir apareciendo unas comprensiones que nunca habríamos creído que podíamos tener al respecto de ese yo del adulterio. ¿Y eso qué significa en el fondo? Que nos vamos haciendo poquito a poquito más sabios o sabios. Vamos logrando pequeñas chispitas de sabiduría. Esas chispitas se van integrando. ¿Cuándo? Cuando vamos haciendo el trabajo, ¿cierto?, de la transmutación sexual. Porque esa conciencia es energía. No estamos hablando de algo, ¿cierto?, vaporoso o etéreo o simplemente, ¿cierto?, como imaginativo. No. La conciencia es energía que está atrapada en el ego. Cuando eliminamos el ego, ¿cierto?, la verdad que lo que hacemos es liberar conciencia, que es energía, pero esa energía hay que utilizarla, ¿cierto?, en la transmutación sexual. ¿Cómo así? Nos unimos sexualmente con nuestra pareja, con esa hermana, con ese hermano que tenemos, dependiendo, ¿cierto?, de nuestro sexo, y en ese mismo acto sexual, ¿cierto?, en vez de botar la energía, empezamos a transmutarla, a transformarla para llevarla, ¿cierto?, por el canal medular hasta el cerebro. Y en ese ascenso, ¿cierto?, lo que va haciendo esa energía es que poco a poco, ¿cierto?, va cristalizando en esta médula, ¿cierto?, esa segunda realidad superior, esos cuerpos superiores.
¿sí? Se va gradualmente, ¿cierto?, haciendo parte de esa construcción. Cada porcentaje de conciencia que liberamos es conciencia que nos sirve a la construcción de nuestros propios cuerpos. Es una conciencia que no queda, ¿cierto?, a la deriva. La vamos llevando hacia arriba, la vamos llevando hasta acá, hasta el entrecejo, ¿cierto?, para hacerla consciente, para que se le despierte la conciencia a la esencia. Y gradualmente, ¿cierto?, nos va confiriendo luminosidad, luz, se va iluminando nuestro entendimiento. Esa es la sabiduría, cuando nuestro entendimiento empieza, ¿cierto?, a ser más claro, más luminoso. Pero este es un trabajo al cual hay que dedicarse. Pero cuando va ocurriendo, uno mismo se va a dar cuenta de que en realidad existe una naturaleza superior en uno. Esto no es por allá afuera. Esto no es, ¿cierto?, en otro lugar, en el Himalaya. No, es aquí dentro que empieza a ocurrir que las comprensiones, las claridades surgen en uno, las reacciones se van modificando a través del trabajo de la muerte psicológica y se van plasmando en comprensiones que nos permiten ir gradualmente, poquito a poquito, alcanzando felicidad, amor, paz. Eso es ir integrándonos con la real familia, hasta el punto que un día lleguemos, ¿cierto?, realmente a la liberación total, a liberar el 100% de nuestra conciencia. El problema, como hemos dicho, ¿cierto?, está en esta creencia equivocada de que estas personas con las cuales nos vinculamos nos pertenecen, o que nosotros somos dueños de ellos o de ellas. Y nosotros, ¿cierto?, en realidad estamos simplemente durmiendo, porque todas esas son creencias, ideas de ciertos yoes, principalmente uno, el apego. El yo del apego es un yo muy fuerte, porque nos tiene, ¿cierto?, con esta idea de propiedad, de apropiación.